Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios. Vamos a meditar unos momentos en la palabra del Señor. En 2 de Corintios, capítulo 9. Capítulo 9, verso 8. ¿Lo tienen? Dice la versión Valera, creo que de la Valera copié esto, pero la voy a leer en dos versiones para que ustedes vean cómo se nos amplía el conocimiento. Dios puede hacer que toda gracia abunde en vosotros, para que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra, en el verso 8, capítulo 9, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Como dicen las Escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, mi Dios bueno, mi Dios eterno, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Padre, te recuerdo que tú eres el que fluye en mí. Te recuerdo que tú eres el que imparte y comparte la palabra, Señor. Yo soy un vaso en tus manos, Padre, para que tu palabra reciba, Señor, esta mañana tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y por tu misericordia, Padre, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu bondad. Gracias, Señor, por esa alabanza que pudimos tener, Padre. Gracias, Señor, porque nos estás llamando a la reflexión de estar más en intimidad contigo, Padre. Gracias, Señor, necesitamos esa intimidad, necesitamos desesperadamente entrar, Padre, a ese tiempo, Señor, de poder experimentarte en espíritu y en verdad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios puede hacer que toda gracia abunde en vosotros, dice la palabra. Amén. Dios puede hacer que toda gracia abunde en vosotros. Saben, hermanos, que nosotros no le hemos puesto mucha atención a lo que significa gracia en nuestra vida. Pareciera que no hemos nosotros reconocido que la gracia de Dios es algo tan importante y es algo de lo que regularmente no estamos dándole uso. Amén. Pedimos la gracia, pero no vivimos en gracia. Amén. Pedimos la gracia, pero no vivimos en gracia. Y yo creo que la gracia no se trata solo de pedir, sino que de vivirla. Estamos acostumbrados a decirle, Señor, dame gracia, si vamos a ir a hacer alguna diligencia, si vamos a ir a hacer alguna situación, le decimos, Señor, dame gracia, yo necesito gracia con estas personas con las que me voy a reunir, o necesito gracia para que me den el empleo, para que me den el aumento, para que me den esto, para que me den el otro. Pero mis hermanos, no vivimos con la gracia. Dios quiere que usted aprenda esta mañana a vivir con la gracia, no a solo pedir la gracia, porque la gracia, dice la palabra del Señor, que no es algo así como una simple palabra que nosotros pedimos, la cual no le estamos sacando provecho. A la gracia hay que sacarle provecho, a la gracia hay que saberla vivir y hay que saberla retener en nuestro corazón, porque no estamos haciendo conforme a la palabra de Dios. Y necesitamos nosotros no solo vivir en gracia, sino que tener el concepto claro de gracia. Gracia, significa influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Se da cuenta que no es lo mismo pedir la gracia que vivir en gracia. Es una influencia en el diario caminar. Es algo que se va a reflejar en tu vida. Es algo que tú vas a experimentar en los detalles más pequeños del día a día. Es algo que tú vas a poder compartir con otras personas.
No te acostumbres a pedir la gracia para obtener el favor de Dios, porque tú ya tienes el favor de Dios. Pide la gracia como un estilo de vida que te abra puertas, un estilo de vida que te haga llegar más allá de donde tú te encuentras hoy. La gracia te puede quitar el obstáculo que tienes enfrente de ti para avanzar hacia al nivel donde Dios te quiere llevar. Entonces necesitamos reconocer que la gracia no solo está vinculada con la salvación, porque la palabra del Señor en Efesios dice que por gracia sois salvos, no por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. O sea, es la gracia de Dios. La gracia de Dios está vinculada, de acuerdo a Efesios 2:8, con esa salvación. Por gracias sois salvos. Pero esa gracia no se queda. Muchos cristianos están viviendo con la gracia de la salvación como un evento. Solo recibí la gracia como salvación, pero no la estoy haciendo partícipe en mi diario caminar. No tengo claro el concepto que es un reflejo. O sea, ¿usted conoce lo que es un reflejo? ¿Usted sabe cuando un reflejo, cuántos de ustedes van manejando y le da el reflejo del carro que viene atrás, le da un reflejo en su retrovisor? ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Qué pasa con ese reflejo? No deja ver. Bueno, es como algo que te molesta. Eso va a ser la gracia en tu vida. Va a ser como una molestia pero divina. Va a ser algo que te va a molestar pero para bien, no para mal, me doy a entender. Va a ser una gracia que te va a estar recordando que Dios está contigo, porque es un reflejo, es un destello de la gloria de Dios. La gracia de Dios es ese destello que cae sobre tu vida y te hace recordar que tienes que vivir en gracia, no que solo tienes que pedir la gracia. Es ese destello de la gloria de Dios que se manifiesta en las cosas pequeñas y te hace recordar que tú eres diferente, porque la gracia de Dios ha venido de tal manera a tu vida que no te deja ser como tú quieres ser, sino que te va a llevar a como Dios quiere que tú seas. La gracia de Dios es algo tan importante en tu vida que nosotros no lo hemos entendido, y por eso la palabra del Señor dice, capítulo 9 de 2 de Corintios, como dice, mis hermanos, lo que leímos hace un momento. Dios hará, ¿cómo dice? ¿Qué más dice Brenda? Amén. Pero volvámosle a poner atención a esa premisa. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras, ¿qué? ¿En vosotros qué? Toda gracia. Poderoso es Dios para que Él va a hacer que abunde. Ya se nos dio una porción de gracia con la salvación. Cuando tú fuiste salvo, la salvación trajo de paquete gracia. Es esa influencia, es ese resplandor de Dios. Es algo tan poderoso en tu vida. Es una influencia de Dios en tu corazón que necesitas sentir la gracia de Dios sobre tu vida. Necesitas saber que no caminas solo. La gracia de Dios está contigo, el favor de Dios está contigo, y la palabra del Señor dice que Él va a hacer que abunde más. Eso es lo que quiero que entiendas, que ya no basta con la gracia que tienes. Por eso Pablo dijo, gracia sobre ¿qué? Gracia, porque esa gracia que tú tienes es el favor de Dios, es la influencia del corazón de Dios hacia tu corazón, pero también es un reflejo de Dios. Es lo que se va a ver, es el mismísimo Dios en tu vida, es ese reflejo que hace que tú te veas diferente al resto de las demás personas. Necesitamos que abunde esa gracia, por eso dice, Dios va a hacer que abunde a fin, ahí viene una palabra clave, viene una palabra que tenemos que agarrar fuertemente, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, ¿todo lo que? Suficiente. Dios no te hizo para vivir en lo limitado. Dios no te hizo. La gracia te lleva a que tú no seas poco en las cosas, a que no vivas limitado en las cosas. Es la gracia de Dios la que va a hacer que tú no vivas con la escasez. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios va a hacer que todo, ¿qué? Sobreabunde.
La gracia de Dios va a hacer que tu sueldo te alcance. La gracia de Dios va a hacer que tu trabajo sea productivo. La gracia de Dios va a hacer que te suban de puesto. La gracia de Dios va a hacer que las puertas se abran. La gracia de Dios va a hacer que llegues a la meta. La gracia de Dios te va a guardar en el camino. La gracia de Dios va a poner su mano sobre tu vida y te va a llevar y te va a traer, porque es el reflejo de Dios sobre tu vida. Es el deseo de Dios sobre tu vida, es la influencia de Dios sobre tu vida, es el deseo del corazón de Dios para el corazón del hombre, reflejado en todo lo bien, bueno, lo material, en todo lo que, en lo que tú te realizas, en todo lo que emprendas, a donde vayas, a donde regreses, en donde te muevas. La gracia de Dios estará contigo. ¿Cuántos dan amén? Es la gracia de Dios, a fin, dice el Señor. Es la gracia, Él te da la gracia para, ese fin significa como que para que tú estés bien. Dios nos dio la gracia para que tengas un fin. ¿Qué es un fin en tu vida? Puede ser una meta, un propósito, un destino. ¿Qué es un fin? ¿Cómo entendemos ese fin? ¿Ah? ¿Cuál es el fin de María José? Llegar a ser una arquitecta de renombre en Guatemala. Sí, María José. Entonces Él va a dar gracia a María José. Él va a poner gracia a fin de que a María José sobreabunde en toda el área de arquitectura. ¿Me doy a entender? Entonces la gracia de Dios, pasen adelante, bienvenidos los que están entrando. La gracia de Dios va a ser algo tan poderoso en nuestra vida. Va a ser algo tan glorioso. Brenda, desocúpame esto, por favor. La gracia de Dios va a ser tan poderoso. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? Eso es clave en esta palabra. A fin de que tú logres tu propósito. Gracias. A fin de que tú llegues a tu destino. A fin de que tú cumplas tus deseos y tus sueños. Dios no te dejó en esta tierra para que tú cumplas solo lo que anhelas en tu corazón. Dios te puso en esta tierra, pero te dio gracia, el reflejo de Dios, la gracia de Dios. Amén, la influencia de Dios, el destello de Dios te puso aquí con obstáculos, con retos, porque dijo en su palabra: en el mundo hallaréis, encontraréis tropiezos, aflicciones, pero no teman. La gracia de Dios está con ustedes, pero no desmayen, porque la gracia de Dios irá con ustedes, pero no se queden donde están. La gracia de Dios irá con ustedes para que el fin que ustedes quieran lo van a alcanzar por gracia y misericordia de Dios. No es por tus fuerzas, es por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es el destello, es la influencia, es el poder, es la gracia de Dios, es lo que te levanta, es lo que te dice: sigue adelante, no desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, te sostengo de tu mano derecha y te digo: no temas. Gloria a Dios. Es la gracia de Dios, es el favor de Dios. Usted no está solo aquí. Nos hemos sentido achicopalados, solos, abatidos, atribulados. Es que no, es que ¿qué va a pasar conmigo? Es que no llego a la meta, es que no tengo para pagar la casa, es que no tengo para la gasolina. ¿Dónde está tu Dios que dijo que por gracia sois salvos? ¿Dónde está el Dios que te dijo que la gracia de Dios es el poder, es la influencia, es el reflejo de Dios sobre tu vida? ¿Dónde está el Dios al cual nosotros servimos? Mis hermanos, ¿dónde está el Dios el cual ha dicho? Es que la palabra de Dios dice: y poderoso es Dios. Es que no está diciendo primero un atributo de sí mismo. Yo soy poderoso en sí mismo. Y yo, el poderoso, el santo de Israel, el gran yo soy, el que todo lo puede, el que no es invencible, el todopoderoso. Primero se pone un atributo. Es como que tú primero hables de ti bien. Dios habla bien de sí mismo, por eso tú tienes que hablar bien de ti mismo. Tú tienes que hablar bien de ti mismo. Yo, dice el Señor. Pronombre personal, yo, el Todopoderoso. Se pone un atributo a sí mismo. Primero nos hace ver que tiene un atributo, yo, el Todopoderoso. Dios. Es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Tú no necesitas que te abunde el dinero, tú necesitas la gracia de Dios.
Porque cuando tienes la gracia de Dios abunda todo. Amén. Por eso no es lo mismo pedir gracia que vivir en gracia. Amén. Aprende a vivir en la gracia de Dios. Deja de pedir dinero y pide gracia y vive en gracia, camina en gracia, se influencia en gracia, toca a las personas con gracia, háblales con gracia, ámalas con gracia, respétalas con gracia, haz tu trabajo con la gracia de Dios, estudia con la gracia de Dios, vive con la gracia de Dios, ama con la gracia de Dios, aférrate a la vida con la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es el favor más grande que hemos recibido después de la salvación. Amén. A fin, dice la palabra, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, no solo lo que tú necesites, a fin de que teniendo todo. Yo no sé por qué no tenemos todo. Yo no sé por qué estamos renegando. Yo no sé por qué estamos pensando que Dios se ha olvidado de nosotros. Yo no sé por qué estamos escasos en unas áreas. Yo no entiendo por qué usted abre la refrigeradora y no tiene. Yo no entiendo por qué usted se queja de que no tiene. Yo no lo entiendo. Porque a fin de que tengáis todas las cosas, dice la palabra del Señor, a fin de que tengáis todas las cosas y todo lo que, mi hermano, suficiente. ¿Qué hace la gracia? Que tú seas suficiente, pleno y abundante. La palabra de Dios dice que Él vino para darte vida y vida en abundancia. Él no te vino para que tú estés limitado ni en escasez. Él no te hizo para que tú seas pobre, te hizo para que seas pobre en espíritu, porque dice la palabra del Señor en las bienaventuranzas que bienaventurados son los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque usted, por ser bienaventurado por el Espíritu Santo, va a recibir el reino de los cielos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque de los tales, dice el Señor, de los tales es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu, aquellos que, como Gaby decía hoy, esa sorpresa que nos trajo de la danza. Gaby, te bendigo, te felicito y te declaro en victoria. Mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros reconocer que viene Dios y nos dice, no estás teniendo intimidad? ¿Cómo podemos nosotros no ponerle caso a lo que Dios nos está trayendo? ¿Cómo? Si no tenemos porque no estamos en intimidad. No tenemos porque no estamos más en intimidad. Métase con Dios. La gracia de Dios es algo que se construye en la intimidad. Ya te la dio, por la gracia eres salvo, pero se construye en lo íntimo. Se construye, mi hermano, ahí cuando usted le ora y le clama a Dios. Necesitamos más de Dios. Dice la palabra, tú tengas lo suficiente, la gracia de Dios. De ninguna manera, mis hermanos, la gracia de Dios de ninguna manera le va a tomar o va a mermar la importancia de tu santidad. La gracia de Dios exige santidad. Amén. La gracia de Dios exige vivir una vida santa. Por eso es que la gracia de Dios, cuando viene, no es solo un favor que Dios te da, no es solo algo que Él te regala, sino que te demanda algo. Y ahí es donde ya empezamos a menguar con la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios demanda una vida santa. La gracia de Dios demanda que tú vivas una vida conforme al propósito de Dios. Amén. Entonces nosotros también necesitamos más bien llenarnos de la gracia de Dios. Llenarnos de esa gracia, de esa necesidad de decir, Señor, yo necesito santificar mi vida. Yo necesito llenar mi vida. Yo necesito. Pero ¿qué podemos nosotros entender que no es gracia? ¿Qué no es gracia? Si ya tenemos claro qué es gracia, qué no es gracia. En la antigüedad existía la ley. La ley anulaba todo lo que era gracia. Todo lo que era gracia.
Porque para poder conseguir el perdón de los pecados, para poder obtener la salvación, se obtenía por obras, por sacrificios. Entonces la ley solo se llegaba a su cumplimiento a través de un sacrificio humano, pero imperfecto. Entonces nadie era santo. Nadie podía obtener gracia en el Antiguo Testamento. No había gracia y tampoco había cumplimiento de ley porque nadie la podía cumplir. Hoy estamos igual, nadie podemos cumplir, nadie podemos mantener una vida al 100% en obediencia con Dios, pero tenemos la gracia. En el Antiguo Testamento no había gracia, lo que había era ley. Por eso vino Jesucristo y vino que no a anular la ley, sino que a perfeccionarla, a potencializarla, a llevarla a otro nivel. Y le añadió a la ley, le añadió gracia, porque tú tienes que seguir obedeciendo a través de la ley, pero ahora ya no lo haces con algo de que vas a estar solo, sino que tienes la gracia. Si tú fallas, dice, abogado tenemos para con Dios el Padre. Eso es gracia. Amén. ¿Qué no es gracia? Esa gracia que estaba en el Antiguo Testamento, que se basaba en leyes, en preceptos, que se basaba en el hombre y que se basaba en obras y sacrificios humanos. Eso no es gracia. Pero la gracia de Dios, cuando vino sobre nuestras vidas, esa gracia de Dios vino a traer un nuevo pacto, que es el pacto que Jesucristo ratificó, confirmó, estableció, no solo en una cruz, a través de una cruz y muerte de cruz, sino que lo ratificó, lo confirmó y lo estableció en nuestros corazones. Entonces la gracia viene acompañada de salvación, viene acompañada de favor, viene acompañada de pacto. Quiero que entiendas bien la gracia, porque la gracia te va a sostener en momentos de debilidad. La gracia te va a estabilizar cuando tú creas que ya no vas a poder. Es la gracia de Dios la que te va a levantar. Hoy orábamos en la mañana por sanidades, y yo sé que en esta iglesia van a haber sanidades, porque Dios nos llamó a ver y a oír cosas que no oíamos y que subieran al corazón del hombre, para que nos diéramos cuenta que la gracia de Dios está sobre este lugar. Muchos quizás no lo han creído, pero la gracia de Dios aquí en este pequeño lugar hemos visto cosas maravillosas. Hemos sentido la presencia de Dios. El Espíritu Santo se ha derramado. Hemos visto quebrantamiento. Hemos visto vidas restauradas. Hemos visto vidas salvadas. Hemos visto vidas arrancadas del mismísimo diablo. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Estamos confirmados, estamos seguros de seguir adelante. Cada domingo Dios me confirma más que estamos en el proceso de crecimiento. No he parado de decir en estos, alguien hágame la cuenta de 365 días dividido a la mitad. ¿Cuántos días llevamos ante medio año? 365, pongámosle 100, ¿cuántos, María José? 365 dividido 2. 170 días, 180, porque ya vamos empezando julio. No he parado de decirle a Dios, este es nuestro año. Este es nuestro año. Y yo no sé si usted se ha dado cuentas en los cambios, pero hay cambios. En este lugar han habido cambios. Ya tenemos una junta directiva, ya tenemos ministerio de alabanza. No hay instrumentos, pero ya está el equipo funcionando. Ya los estamos capacitando, ya los estamos instruyendo. Ya hay ministerio de mujeres, ya hay ministerio de hombres. En agosto, juntamente con María José y Andrea, lanzamos Isha, más que una cara bonita. Estamos trabajando. Este año lo vamos a cerrar con ministerios completos. Este año lo vamos a terminar con ministerios dándole la honra y la gloria a Dios. Está funcionando el ministerio de prejuveniles y lanzamos también jóvenes adultos. Este año lo hacemos. Y a Samaquia Radabasaya. Este año veremos la gracia de Dios sobre este lugar. Este año veremos cómo Dios se glorifica. Este año veremos cómo Dios va a tomar el control. Ya no soy yo, no es el pastor como cabeza, ni soy yo menos, es la gracia de Dios, es el favor de Dios. Es que la palabra del Señor dice, y Dios el poderoso hará que sobreabunde en ustedes la gracia, para que no les haga falta nada, para que tengan lo suficiente. Amén.
para que tengamos lo suficiente. Es la gracia de Dios. Yo no sé si usted siente hoy la gracia de Dios, pero yo siento la gracia de Dios en mi vida. Yo la siento de manera especial. Es que Dios es bueno. Es que cuando tú le das el tiempo a Dios, es que cuando tú te levantas y tu primer pensamiento es: Dios, aquí estoy, Padre, aquí estoy, Señor, tómame, dame tu gracia, Padre, pero no solo como algo que pido. Ayúdame a vivir en gracia, ayúdame a vivir en gracia, Señor. Dice la palabra que Él nos va a dar lo suficiente para que abundéis para toda buena obra. Pero usted también tiene que abundar en buena obra. Dios no le va a dar solo para que usted se quede de brazos caídos y usted diga: todo para mí, todo para mí. No, dice para que abundéis para algo. No le está diciendo que usted va a tener todo lo bueno, y qué bonito tener todo lo suficiente y todo lo que usted anhela como persona. Dice para que abundéis en toda buena obra. ¿En qué va a abundar entonces usted, mi hermano? Si Dios le va a abundar en gracia, porque ya no lo está diciendo, porque poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Dios está abundando en ti, pero Él dice ahora para que tú abundes en. Ahora Dios te hace el reto a ti. Dios te da la gracia a ti para que tú abundes en todo lo que tú quieras, en todo lo que te propongas, en todo lo que sueñes, en todo lo que tú te planifiques en tu vida. Él va a abundar en gracia. Él no te va a limitar. La gracia está abundantemente sobre tu vida. Ahora el reto es: ¿en qué tú vas a abundar? ¿En qué vas a abundar tú? ¿Cuál es? Qué bonito, ¿verdad? Esa era la parte motivadora del mensaje. Esa era la parte que me gustaba. Esa era la parte. Ahorita ya no me gusta, porque no nos gusta dar. No nos gusta darle a Dios. No nos gusta intimar con Dios. No nos gusta ponernos y postrarnos a los pies de Dios. No nos gusta darle al Señor. Ajá. Alguien decía por ahí: la ofrenda es lo más escaso en la iglesia. Tenemos que enseñar a la iglesia que dé generosamente. Tenemos que enseñarle a la gente que la ofrenda es generosa, pero por ser generosa no tiene que ser limitada. Por ser generosa tiene que ser abundante en tu vida, no deslimitado. Dios quiere que nosotros le demos, mi hermano, con algo tan grande, con algo tan espontáneo, que demos nuestra ofrenda generosamente. Me llamó mucho la atención el concepto de ese pastor y dije: tiene razón, porque la iglesia, la ofrenda es lo más escaso, es el billete arrugado, es la ficha que le sobra en la bolsa, es lo que menos le ponemos atención. Tenemos que ser abundantes. ¿En qué tú vas a ser abundante? ¿En tu don, en tu talento, en tu llamado, en tu ofrenda? ¿En qué vas a ser abundante? No podemos poner el diezmo, porque el diezmo está establecido que es el 10%, pero ¿en qué tú vas a ser abundante? ¿Cuál va a ser la abundancia que tú le vas a traer a Dios? ¿Sobre qué te vas a afirmar y confirmar para decir: yo voy a ser abundante en esta obra? La gracia de Dios es tan poderosa que trae beneficios tremendos a nuestra vida. La gracia de Dios no se queda, trae beneficios de bendición, salva, tiene pacto, tiene el favor de Dios. Dígame si no hemos hecho caso omiso de la gracia, no hemos vivido con la gracia, no estamos acostumbrados a que la gracia nos dé más vida. Y dice que va a darnos abundantemente todas las cosas, no solo lo material, no solo las cosas espirituales, también vida. La gracia va a hacer que tú tengas vida eterna y que tengas una vida plena aquí en la tierra, que tengas abundante. Nos declara justos. La gracia de Dios nos declara justos, limpios, santificados, apartados de Dios. Nos hace santos, en otras palabras. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios, y la gracia de Dios te impulsa a la santidad, y por eso es que tú eres santo a través de la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios es algo tan sorprendente que te perfecciona. La gracia de Dios perfecciona el caminar, perfecciona el pensar, perfecciona todas las áreas de tu vida. No es simplemente algo, no es una palabra más en la Biblia, es la gracia de Dios, es el destello de Dios, es la gloria de Dios, es el reflejo de Dios, es lo que Dios quiere poner en tu corazón para que otros entiendan, vean y comprendan que tú eres hijo de Dios. Es la gracia de Dios. Qué glorioso es saber que la gracia de Dios nos capacita. Qué glorioso es saber que en el proceso tú no vas caminando solo. Nadie te lanza a algo sin darte un proceso.
Las empresas hoy tienen como modalidad decirte, le doy el trabajo, pero 15 días de capacitación, ¿sí o no? La mayoría de empresas, las empresas grandes, se lanzan con eso y dice 15 días, ya con goce de sueldo. Bueno, Dios hace lo mismo. Dios te manda de por vida a capacitación, te capacita toda la vida con goce de sueldo y te da el favor y te da que sobreabunde todo y te da que seas bendecido en todo y pacta contigo, te hace justo, te ratifica, te confirma, te establece. Es que es la gracia de Dios sobre tu vida, es el favor de Dios, es el destello de Dios. No te va a faltar nada, no te va a faltar nada. Es que este verso es completo y poderoso es Dios. Ahora, quiero que tomemos en cuenta el contexto del verso 7, porque y en la unión es una conjunción y el verso 8 empieza con un y, o sea, está uniendo el 7 y el 8, es una conjunción. Entonces el 7 dice, cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí se puede dar cuenta por qué él estaba hablando de dar con generosidad. Ahí se pudo dar cuenta por qué Dios está diciendo y, porque el que da de esa manera, entonces la gracia de Dios viene a tu vida. La gracia de Dios viene como algo tremendo sobre tu vida. Mire, el otro día yo tuve una experiencia de un testimonio. Una hermana dio una ofrenda. Me dijo, hermana, para que te ayudes. En la noche se le estaba duplicando al 1000 por 1. Dios nunca se va a quedar con nada. Dios jamás se va a quedar con tu ofrenda, menos con el diezmo. Menos. Dios no se va a quedar absolutamente con nada. Mis hermanos, con nada. Otras experiencias, hermano, mire, solo lo di y empezó a venir el trabajo. Es que, hermano, Dios no se queda con nada. ¿Por qué? Porque ve la condición del verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Tienes que proponer algo sustancioso para Dios. Tienes que proponer algo que honre a Dios. No saques lo mínimo, no saques lo que te sobra. No, no es para nosotros, es para Dios. Es para este lugar. Bórrate, quítate, desmascárate y dile, Señor, he vivido con aquí una venda todo el tiempo, no entendiendo que lo que yo te doy a ti, tú lo devuelves. Tenemos que quitarnos esa venda, tenemos que quitarnos ese vendaje que el enemigo nos ha puesto para que no entendamos. ¿Sabes por qué te pone ese vendaje el diablo? ¿Sabes por qué el enemigo te ha puesto ese vendaje de no dar? Porque él sabe que la gracia es superior al quetzal, a los 5 quetzales, a los 100 quetzales, a los 500 quetzales, a cualquier cosa que tú puedas dar. Es un vendaje que el diablo te ha puesto porque la gracia es superior a la ofrenda. ¿Ah? La gracia es superior, mi hermano. La gracia es superior a cualquier cosa. Es que te va a traer salud, es que te va a levantar, es que te justifica, es que te salva, es que te renueva, es que hace pacto contigo. La gracia de Dios. La gracia de Dios, algo que el humano no lo puede entender. La gracia de Dios no la puedes percibir por un conocimiento humano, sino por una vivencia. Es reconocer la gracia está sobre mí. Es que la gracia, yo tengo una gracia de Dios. Hermano, tienes que tener la fluidez, tienes que tener la soltura, la seguridad y la confirmación de decir la gracia de Dios está sobre mí. Tienes que tener tanta fe en tu corazón para decir la gracia de Dios está sobre mí, sobre mi vida, y me está haciendo abundar en todas las áreas, me está haciendo fructífero, me está haciendo pleno. Yo camino con la gracia, yo hago todas las cosas con la gracia de Dios. A mí no me impone nadie, a mí no me exige nadie. Es la gracia de Dios la que me hace fluir, es la gracia de Dios la que me hace dar, es la gracia de Dios la que me hace compartir, es la gracia de Dios la que me acerca a Dios. La mismísima gracia te va a acercar a Dios. Es la mismísima gracia. Cuando hay gracia,
es como que la gracia tuviera un imán. Es que tú dices, es que si en ese lugar donde yo me arrodillo hay gracia, yo voy a ese lugar. Es que si ese sillón donde yo me arrodillo, allí encuentro la gracia de Dios, yo no dejo de ir a ese sillón. Es que si en las mañanas cuando todos están durmiendo y todos se tapan y se voltean, pero yo me levanto porque yo digo, ahí está, encuentro la gracia de Dios. Ahí está la gracia de Dios. A mí que me importa dormir 2 horas más, yo quiero la gracia de Dios, porque la gracia de Dios dice que Dios es poderoso para hacer que abunde sobre mí la gracia del conocimiento de la palabra de Dios, la gracia del Espíritu Santo, la gracia del don de lenguas, la gracia del don de interpretación, la gracia del don de sanidad, la gracia del don de fe, la gracia del don, mi hermano, de todos los dones que están en la palabra de Dios. Amén. Si esa gracia me motiva para seguir adelante, ¿quién me puede parar? ¿Quién puede parar lo que yo levanté? Dice la palabra. ¿Quién puede ponerle tropiezo o cepo a lo que yo levanto? Isaías 54. ¿Quién lo puede estorbar? Es la gracia la que te sostiene. No es el capricho, no es el querer seguir con algo que no está dando fruto. No, es la gracia de Dios que te dice, pero es que mi gracia te sostiene, mi espíritu te alienta y siempre en victoria.